Buenos días, mi nombre es Sergi Marsol, soy un investigador del grupo NLP4VIA de Martin Kralinger del Barcelona Supercomputing Center y hoy os voy a presentar un recurso que hemos desarrollado para el proyecto Teresia para la extracción de términos y de relaciones entre términos. En este caso, en este vídeo voy a presentar la primera parte de este recurso que se llama Term Extractor, el recurso se llama Kicker y voy a presentar esta parte que solo se refiere a la extracción de términos y su clasificación. Entonces, primero de todo, comentar que este recurso está disponible en GitHub. Esta es la página, como podéis ver. Podéis acceder a ella con uno de los links que dejamos en la descripción del vídeo. Y voy a estar siguiendo un tutorial como el que se ve en pantalla ahora mismo, ¿vale? Este que se llama Tutorial Term Extractor, pues es muy parecido al que vamos a estar siguiendo en este tutorial. Entonces, vamos a ello. Vale. Primero de todo, comentar que esta librería hay que instalarla. Se puede instalar directamente con el comando que hay aquí. Entonces, en mi caso ya la tengo instalada. Ya tengo creado un environment de Conda donde está instalada y por lo tanto no lo voy a hacer. Simplemente os voy a enseñar que ya lo tengo preparado. ¿De acuerdo? Este es mi environment y si copio este comando y lo pego, voy a hacer las independencias para que no tener problemas de compatibilidad de versiones, pero bueno, vemos que ya tengo instalada esta librería y además para el uso de esta herramienta también hay que instalar este feature de Space, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos hecho todo esto, en nuestro caso tardará más porque tiene muchas dependencias y hay que instalar todas, y ya podemos empezar a correr este programa. Entonces, comentar que esto se puede correr tanto en CPU como en GPU. Para hacer esto, en mi caso, por ejemplo, podemos hacerlo así. Esto depende de si tenéis CPU o GPU en el ordenador, si lo corréis en local o en un servidor. Pero bueno, en mi caso, esto se correría si solo quiero usar CPU. Como yo no quiero usar solo CPU, como yo quiero usar GPU, no lo voy a correr. Si os fijáis, si corro esto, vemos que sale true, por lo tanto estoy usando la GPU en este caso. Entonces, vamos a empezar con el tutorial en sí, con el uso de esta librería. La librería se llama Kicker, pero tiene dos herramientas principales. Una que es Term Extractor, que es para la extracción de términos, y otra que se llama Rel Extractor, que es para la relación de términos. Este tutorial va solo sobre Term Extractor y, bueno, primero de todo, veréis que se puede importar de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que saliros este output al importarlo de la librería de Natural Language Toolkit. Y una vez lo tenemos importado, ya podemos empezar a usar el objeto Term Extractor. Veréis que este objeto es la clase principal de esta librería. La puedo inicializar así, por ejemplo. Y lo que tiene son muchos parámetros para editar el tipo de extractores que queremos utilizar, diferentes formas de extracción con diferentes procesados, entre otras cosas. En este caso no me voy a meter aún en cada uno de estos parámetros, sino que lo vamos a ver más adelante durante el tutorial, ¿de acuerdo? Entonces, una vez se ha inicializado el objeto Term Extractor, puedo ver, por ejemplo, algunos parámetros por defecto que tiene. Esto lo he hecho simplemente para verlo, no hace falta que lo hagáis cada vez que lo importéis, pero bueno, veréis que el extractor por defecto que usa es TextRank y el clasificador es SetFit. Esto es porque de extractores hay 4 implementados dentro de Kicker. Uno es TextRank, que es basado en concurrencias entre términos, en grafos de concurrencias. Después hay Rake, que se basa en lo mismo. Después hay Yake, que se basa en cómputos estadísticos. Y finalmente hay un modelo de lenguaje que es Kibert. Por otro lado, para la clasificación hay dos clasificadores basados en modelos de lenguaje, que son SetFit, que es el que usaremos por defecto, y después un BERT estándar. Y también hay una herramienta de clustering implementada, pero que no recomiendo utilizarla. Aparte de esto, bueno, veis que hay otros parámetros inicializados por defecto. Veremos lo que significa cada uno. Entonces, para usarlo con los parámetros por defecto, simplemente lo hemos inicializado como hemos visto aquí antes y llamamos esta clase extractor sobre un texto de ejemplo que sea un string, como es este caso. Entonces veis que al llamarlo, esto ya se ha corrido, no se imprimen directamente las keywords, las palabras clave que se han extraído. Esto es porque se guardan directamente en una clase que se llama keyword, que está hecha específicamente para guardarlas y a la que se puede acceder como un atributo de extractor hecho como extractor.keywords. Entonces podemos imprimirles directamente como aquí, que están todos en una misma fila, o una a una usando este bucle. Entonces una a una se ve más fácil, podemos ver que tenemos esto, ¿de acuerdo?
tenemos que hemos extraído metástasis óseas, que se ha clasificado como enfermedad, ácido zoledrónico, clasificado como fármaco, y Gleason, que es una morfología, como morfología neoplasia. Entonces, vemos que podemos ver la posición en el texto que ocupa, el método de extracción, en estos casos TextRank, que es el que tenemos por defecto, el score, es decir, cómo de buena ha sido la extracción para esta clase, para este término, perdón, el método de clasificación, que es setFit, y la clase. Entonces, esto sería el uso por defecto. Con esto podéis hacer ya bastante cosa. Vamos a ver ahora qué podemos variar para hacer diferentes extracciones de un mismo texto. Entonces, primero de todo, podemos cambiar el extractor y en lugar de usar TextRank, usar diferentes. Tenemos Rake, Yake, Kibert y TextRank. Y aparte de esto, diferentes parámetros que lo modifican. Por ejemplo, podemos modificar el número máximo de tokens que puede tener un término clave que hemos extraído y el número de términos claves que queremos extraer por documento y por extractor. Entonces, en este caso, uso Rake, saco 3 palabras clave por documento, cada una de como máximo 5 tokens. Si hago esto, veremos que el resultado es el que saldrá ahora aquí. Tenemos pues diferentes, como en el mismo texto que antes, tenemos diferentes extracciones. Ahora sacamos esta de aquí y esta de aquí. Cada una, igual que antes, con su respectiva clase, y ahora vemos que el método de extracción es Rake. También puedo usar más de un método de extracción a la vez y puedo decir si juntar o no juntar estos métodos de extracción. Esto significa que si hay palabras clave extraídas por las dos a la vez o que tienen un cierto solap entre ellas, se van a juntar en una sola palabra clave en lugar de tenerla repetida. También puedo quitar postprocesado, que por defecto lo tengo puesto como que se haga, y que lo que hace es pues quitar, por ejemplo, pronombres o preposiciones de las palabras clave que no aportan información. En este caso tenemos extracciones con Rake y con TextRank, tenemos las dos aquí juntas, con Rake y con Yake, y este sería el ejemplo. Y por último también puedo poner estas tres y juntarlas con las tres a la vez. Fijaos que aparece esto porque estoy llamando a Kibert, que es un modelo que tiene un modelo de lenguaje, y usa esto como modelo base. También tarda un poco más justo al tener Kibert implementado. Vale, y estos serían pues los outputs en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, hay una funcionalidad especial también que se pone con Kibert, que es que con Kibert se pueden extraer palabras clave en función de sus part of speech tags, es decir, de su estructura sintáctica. Esto es decir, que podemos escoger si sacar, por ejemplo, sintagmas nominales, sintagmas verbales o de otro tipo. Esto lo hacemos poniendo el parámetro post-true y seleccionando Kibert como un método de extracción. Hay un parámetro, que también permite editar el tipo de sintagma que queremos sacar, que es el post-pattern, que es este que tenemos aquí. En este caso es el por defecto, que saca pues sintagmas nominales, verbales y algunos más. Es bastante genérico. Si queremos sacar solo, por ejemplo, nombres seguidos de adjetivos, lo puedo hacer con este post-pattern de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles saldrían. En este caso solo tenemos estos tres de aquí, que son nombres y adjetivos o nombres seguidos de adjetivos. Una vez visto esto, también podemos modificar el método de clasificación, que en este caso hemos visto que hasta ahora era setFit a secas. Voy a enseñar básicamente a usar setFit, que es el más importante, y después los otros. Se puede cambiar con este parámetro de aquí, Categorization Method, y se le puede especificar un path un directorio donde tengamos guardado un modelo si no queremos usar el modelo que he entrenado yo por defecto, aunque para el momento recomiendo este, que ya está puesto por defecto y por lo tanto no hace falta especificar ningún path. En este caso, que estamos especificando este otro, veríamos que este es el resultado, simplemente hace lo mismo, y también tenemos que el método de clasificación es setFit, como se ven todos. Un parámetro muy importante que se puede editar es que setFit está entrenado para que sea multilabel, es decir, multietiqueta. Esto lo que nos permite es tener más de una etiqueta para un mismo término. Entonces, lo que puedo hacer es poner n, que nos dice el número máximo de etiquetas que podemos sacar para un mismo término, y una threshold, que es como el valor que tienen que pasar estas etiquetas para ser consideradas correctas. De normal la threshold es 0,5 y es el valor estándar. Aquí la he puesto muy baja para poder sacar más de una etiqueta por término, y vamos a sacar hasta 3 etiquetas por cada uno de los términos. Por ejemplo, metástasis óseas, que antes hemos sacado como enfermedad, que sería lo normal, ahora lo sacamos como... también son enfermedad, disculpad, perdonad.
vamos a coger el ejemplo de próstata, que se coge como síntoma, procedimiento y enfermedad, porque he puesto la threshold muy baja y he permitido hasta 3 clases para un mismo término. Otra opción es usar el Automodel for Sequence Classification, que es un BERT estándar. Para hacer esto, cogemos de Categorization Method transformers en lugar de setFit. Y tiene los mismos parámetros que antes, simplemente otra threshold y otro n. Básicamente hace lo mismo, pero no funciona tan bien como setFit, especialmente porque se ha entrenado con pocos datos. Pero bueno, ahora veremos que el resultado es aproximadamente el mismo. Ir comentando de mientras que después también hay la opción, que es la que voy a enseñar ahora, de hacer un clustering con los términos extraídos. Es lo que os comento, el clustering no funciona tan bien ya que es un método no supervisado y no tiene las clases definidas como si los métodos supervisados, sino que simplemente separa en diferentes grupos los términos que se han extraído. El clustering se puede hacer con modelos ya preparados para esto, se puede entrenar directamente con los datos en sí. Pero bueno, como os comentaba antes, perdonad que vuelvo atrás, tenemos aquí el resultado del Automodel for Sequence Classification. Veis que es aproximadamente lo mismo, pero tenemos transformers como el método de clasificación. Entonces, pasamos ahora al clustering que os comentaba. Voy a ir corriéndolos todos, pero básicamente lo que hay que hacer es poner clustering como método de clasificación y un parámetro que es imprescindible, que hay que ponerlo siempre en el caso de hacer clustering, que es el número de clusters que tenemos. Aquí directamente, si se hace tal cual, vamos a sacar 3 clusters a partir de todos los términos que extraigamos. Veréis que tenemos clase 0, clase 1 y clase 2, que son los 3 clusters, y que, bueno, pueden tener algún tipo de sentido, pero en general no son muy buenas representaciones. Y después lo que podemos hacer también es coger un modelo de clustering que ya se haya entrenado, cosa que haya visto antes ya, clusters de otros datos y que estemos llamando otra vez sobre estos de aquí. Además, cuando entrenamos un modelo de clustering, podemos guardarlo en un path, como haremos ahora, y después volver a importarlo, como hago aquí, para usar el mismo modelo para hacer el clustering de otros términos, ¿de acuerdo? Que es el caso este de aquí, que lo estoy importando para luego llamarlo sobre estos nuevos datos. En cualquier caso, esto no es muy importante, ya que no será lo que vamos a usar en general. Dicho todo esto, recomiendo como configuración en general la que hay por defecto o variaciones de estas en las que se cambien los extractores que se utilizan. Es decir, que en lugar de utilizar solo TextRank se pueden utilizar más, o con part of speech tags, o con diferentes números de tokens. Pero la clasificación sí que se recomienda hacerla con setFit. Vamos a ver ahora esto, cómo se usaría sobre un dataset para ver unos resultados concretos. En este caso lo que hago es correr la extracción de términos sobre un dataset que es Cantemist. Cantemist es básicamente un corpus gold estándar generado por mi grupo de investigación de casos clínicos sobre oncología. Entonces, voy a correr sobre la clase TermExtractor, que la estoy llamando aquí, con estos 3 extractores y estos parámetros en concreto, ¿de acuerdo? Con part of speech tags, es una configuración concreta simplemente para ver estos resultados. Entonces lo que vamos a hacer es correrlo sobre los textos de cada uno de los documentos, guardar las keywords que están como un atributo y después guardaré cada una de estas keywords en un data frame que guardaré como un TSV para tener un resultado como definido, ¿de acuerdo? Entonces, hay bastantes documentos en esto, ahora le daré a correr para que veáis cómo vaya, pero bueno, pararé el vídeo un momento para dejarlo correr y ya tendré esto guardado y seguiremos el vídeo desde entonces. Entonces, bueno, si dais a correr veréis esto. Vamos procesando los ficheros. Vale, continuamos el vídeo. Aquí ya ha corrido todos los ficheros y simplemente lo tengo guardado en este TSV de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para que veáis, había 500 ficheros, pero eso lo he parado. Hemos sacado en total 18.000 keywords y estos son unas 36 keywords por fichero. Y para que veáis también, por ejemplo, si cojo solo el fichero CC174, que es uno de los que hay en este dataset, veremos que estas son las keywords extraídas. Podemos ver que para cada una tenemos, pues por ejemplo, el nombre del fichero, el número dentro de este fichero de la anotación, el span, es decir, dónde empieza y dónde termina el término en sí, por ejemplo con su score,
la clasificación, el método de extracción y el método de clasificación. Y esto sería todo. Entonces, muchas gracias por la atención. Pasaremos al siguiente vídeo para ver el extractor de relaciones.